Que Dios le bendiga. En estos momentos vamos a tratar de estudiar, ¿verdad? Un tema realmente interesante e importante. Y vamos a titular este tema: ¿En qué camino te encuentras? Este es el tema que vamos a tratar de hablar en estos momentos. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, el versículo 13 y el versículo 14. Mateo capítulo 7, versículo 13 y el versículo 14. Yo voy a leer bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Padre, gracias Señor por tu palabra que acaba de ser leída. Permito, Dios, que esta palabra nos pueda enseñar en estos momentos, Señor, a identificar en qué camino nos encontramos actualmente en nuestra vida cristiana, Señor. Padre, hoy más que nunca necesitamos recuperar nuestra identidad cristiana, viviendo, Padre amado, en momentos tan difíciles, en donde el Evangelio se ha diluido, en donde la palabra de Dios pareciera, Padre amado, que no tuviese poder y eficacia, pero sabemos que no es así. Son algunos, Señor, que han tratado de presentarlo así. Enséñanos en esta mañana, Señor, en qué camino debemos caminar, cuál es el camino que tú has trazado para tus hijos y para todos los que quieren llegar a la vida, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Jesucristo, durante el tiempo que él estuvo en la tierra, ¿verdad? Uno de los tiempos más impresionantes de nuestro Señor fue cuando la Biblia nos dice, a partir de Mateo capítulo 5, que subiendo al monte, y cuando él vio la multitud, él les empezó a enseñar. Es decir, lo que se conoce popularmente como el Sermón del Monte, ¿verdad? Donde nuestro Señor Jesús nos hablaba de las bienaventuranzas, nos hablaba acerca del amor al prójimo, nos hablaba acerca del adulterio. Es decir, fueron una serie de enseñanzas muy poderosas y muy vitales para la vida del creyente, para la vida del cristiano, y aún también para la vida del no creyente y aquel que aún no es cristiano. Durante todo este ciclo de enseñanza estaremos tomando de manera alternada, no de manera sistemática, estaremos tomando cada una de estas enseñanzas, y hoy vamos a enfocar nuestra atención en Mateo capítulo 7, el versículo 13 al 14, en donde el Señor Jesús nos está explicando, y él decía: entrad por la puerta estrecha. ¿Qué es esa puerta estrecha? Esta puerta estrecha a la cual el Señor está haciendo la invitación, o el Señor está sugiriendo que todo hombre, que toda mujer debería entrar por ella. Esta puerta es la puerta del arrepentimiento, es la puerta de la salvación. Hoy en día nosotros definimos a una persona cristiana simplemente porque la persona pasa a nuestros altares o en la iglesia, se le pone a repetir una cantidad de palabras, pero en realidad esto no es lo que hemos aprendido en la palabra del Señor. La Biblia dice que el hombre, para entrar en el reino de los cielos, debe arrepentirse primeramente. Veamos lo que decía el Señor Jesús en Mateo capítulo 3, capítulo 4, perdón, cuando Jesús inició su ministerio. En Mateo capítulo 4, el versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir:
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la condición que nos pide la Biblia para que una persona pueda acceder a la salvación, y la palabra es arrepentimiento. Entonces, cuando Jesús nos decía, entrad por la puerta estrecha, hoy en día tomamos mucho tiempo, invertimos, ¿verdad? Inclusive muchas horas de enseñanza para enseñarle a los cristianos lo que es la puerta. Es decir, le hemos dicho, bueno, hay una puerta, hay que pasar la puerta, y una vez que tú pases la puerta, entonces ya tú eres cristiano. Pero yo pregunto en esta mañana, ¿acaso es importante simplemente pasar la puerta? ¿Acaso es importante solamente estar en la puerta? Yo nunca he conocido a ninguna persona que estando en la puerta ha podido lograr algo. Es decir, el hecho de estar parado en una puerta ciertamente te pone en una condición inmóvil, te pone en una condición en donde realmente no estás haciendo nada. Por eso es que nuestro Señor no solamente nos invitó a pasar por la puerta, sino que también nos invitó a caminar el camino que hay al pasar la puerta. Es decir, después de esa puerta que es el creer en Jesucristo, después de esa puerta que es aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pues amado hermano, hay un camino que hay que recorrer, hay un camino que debemos transitar. Pero veamos las particularidades de la puerta. Primeramente, podemos ver que Jesús, el Señor Jesús, considera la puerta una puerta estrecha. Es decir, es algo muy pequeño. La puerta estrecha era una expresión que se utilizaba en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo para indicar algo que realmente demandaba un sacrificio, ¿verdad? Entrar por la puerta estrecha, en primer lugar, significa no es algo que de repente tú lo vas a lograr por tus propios méritos, no es algo que tú puedes pasar por ella simplemente porque tú quisiste. No, la Biblia nos dice, mi hermano, que la salvación es solamente a través de Jesucristo. La salvación es solamente a través de Jesucristo, y en ningún otro hay salvación, decía el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4 versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Es decir, la salvación, la vida eterna la conseguimos en Cristo Jesús. En Juan capítulo 17, el versículo 3 en adelante, también en el versículo 2 en adelante, también nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo amado Jesucristo. En Juan capítulo 1, el versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y para tomar otra referencia, tenemos uno de los versículos más clásicos y más importantes de la Biblia, Juan 14, el versículo 6, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es decir, Jesús es la puerta, mi amado hermano. Jesús es la puerta. Si hemos pasado por esa puerta, podemos decir que hemos conocido al Cristo de la vida, que hemos conocido la salvación, que hoy en día podemos decir que tenemos la salvación, porque la puerta estrecha no es una puerta que podemos pasar por nuestros propios méritos. Usted no es salvo por las obras, usted no es salvo por lo que usted ha hecho o haya dejado de hacer. La salvación es el gran regalo de Dios. La salvación es el gran regalo que el Señor Jesucristo vino a ofrecer a la humanidad. Por allá por Romanos capítulo 5 versículo 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, amado hermano, la salvación tiene un precio inigualable, nadie lo podía pagar, era tanto que nadie lo podía pagar que nuestro Dios decidió regalárnoslo. La salvación es por gracia, no es por obras. Hoy en día vemos muchas personas tratando de hacer obras para agradar al Señor. Hay muchas personas llevando ofrendas a sus iglesias pensando que con la ofrenda se van a salvar. Vemos también a muchas personas haciendo trabajos caritativos, ¿verdad? Personas yendo a las misiones, personas yendo a los orfanatorios, pero el problema está que lo están haciendo pensando que con eso le están añadiendo o están alcanzando la salvación. Pues ciertamente eso es un gran error. En Efesios capítulo 2, el versículo 8, la Biblia nos dice: porque por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, no se trata de lo que hagamos o dejemos de hacer, se trata en lo que hemos creído, hermano. La salvación viene por medio de creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando el apóstol Pedro tuvo la primera predicación, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, después de Pedro haber predicado la palabra de Dios, llega una parte muy importante en el versículo 37, cuando aquellas personas, ¿verdad?, que estaban escuchando esta enseñanza, le preguntaron a Pedro. En el versículo 37 de Hechos capítulo 2 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esta es la pregunta que ellos estaban haciendo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para alcanzar esa salvación? ¿Qué debo hacer para creer en Cristo Jesús? Pues la respuesta que dio Pedro es la correcta, y la respuesta que dio Pedro es la misma respuesta que tenemos para nuestros tiempos y para nuestros días. El versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento. ¿Qué haremos? Arrepentimiento. ¿Qué debo hacer para creer en Cristo? Mi hermano, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de esta vida sin sentido que estás viviendo. Arrepiéntete de la vida de pecado. Arrepiéntete de toda cosa mala y acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Permítele que Él sea el dueño y Señor de tu vida, y de esta forma usted alcanzará la salvación. De verdad, la puerta es Jesucristo, y Él decía: entrad por la puerta estrecha, porque ancha, y aquí empieza el contraste de lo que queremos hablar en esta mañana. El contraste es, Él dice: porque ancha es la puerta. Es decir, hermano, hay dos puertas. Claro que sí, hay dos puertas. Hay una puerta estrecha, que es la puerta en donde el Señor Jesucristo desea que podamos pasar, pero también hay una puerta ancha. Hay una puerta en donde la gente puede vivir como le da la gana. Hay una puerta ancha en donde la gente, ¿verdad?, se cree su propio Dios. Hay una puerta ancha en donde la gente vive solamente para satisfacer sus deseos carnales y sus placeres. Hay una puerta ancha en donde en donde los hombres viven solamente para pensar en ellos mismos. Hay una puerta ancha en donde caben todas las religiones del
mundo. Hay una puerta ancha en donde el hombre es el centro de todo. Hay una puerta ancha en donde mi orgullo, mi prepotencia es lo que predomina. Pero también hay una puerta estrecha. En esa puerta estrecha el rey se llama Jesucristo. En la puerta ancha el rey se puede llamar la misma persona. El rey se puede llamar tus deseos, tus sueños, tus planes. Pero en la puerta estrecha tus planes, tus metas, tus objetivos deben estar rendidos a la voluntad y a los pies del rey llamado Jesucristo. Es decir, en la vida siempre tendremos esa realidad, la realidad de dos puertas, una puerta estrecha y una puerta ancha. Todos hemos nacido en esa puerta ancha. En la puerta ancha estamos desde que nacemos. Es la puerta del pecado, es la puerta de una vida sin Dios, pero también hay una puerta estrecha a la cual el Señor nos está llamando en estos momentos. Hay una puerta estrecha por la cual tuvieron que pasar hombres como David, por la cual tuvieron que pasar hombres como Martín Lutero, por la cual tuvieron que pasar hombres como George Mueller, por la cual tuvieron que pasar hombres como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan, como Elías, como Eliseo, ¿verdad? Como Bartimeo, como Lázaro. Por esa puerta estrecha es que han tenido que pasar todos los hombres que hoy en día podemos decir que están en la salvación. Entonces Jesús continúa diciendo en el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Miren qué impresionante. Hay una puerta estrecha, pero hay una puerta ancha. Pero al igual que la puerta estrecha, también la puerta estrecha también tiene un camino, pero la puerta ancha también tiene un camino, hermano. Pero miren qué impresionante. El camino de la puerta estrecha es un camino angosto, es decir, un camino reducido, pero el camino de la puerta ancha es un camino espacioso. ¿Qué significa eso? La puerta ancha también tiene una conducta. Todo el que pasa o todo el que está en la puerta ancha tiene un camino espacioso, un camino de libertinaje, un camino donde puede hacer sencillamente lo que le plazca, lo que quiera y piensa que no hay consecuencia, pero sí hay consecuencia. Todo el que esté viviendo en esa puerta, todo el que ha pasado por esa puerta ancha y se encuentra caminando en el camino espacioso, veamos lo que dice la Biblia. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Sí, mi amado hermano. Ese camino espacioso, ese camino en donde tú piensas que tú vives como tú quieres y tú haces todo lo que tú quieres. Y algunos dicen, bueno, esta es mi vida. Y otros dicen, bueno, la riqueza es mi Dios. Y otros dicen, bueno, no me importa nada de Jesucristo. No me importa la iglesia. No me importa las cosas de Dios. Pues bueno, tú eres una persona viviendo en el camino espacioso. Y lamentablemente ese camino lleva a la perdición. Ese camino no lleva a la salvación. El camino espacioso no lleva a Dios, nos lleva al infierno. Por eso hoy más que nunca hay una palabra de Dios que se está predicando en todo el mundo. Hay una palabra de Dios que se está predicando en las iglesias en donde mora la palabra de Dios para decirte, hermano, salte de ese camino espacioso, sal de ese camino espacioso, porque ese camino espacioso, su fin es la perdición, su fin es el infierno, y Jesucristo no quiere que tú vayas al infierno. Jesucristo no quiere que tú vayas a la perdición. Él quiere que tú vayas a la vida. Él quiere que tú vivas, que tú tengas vida eterna, pero para eso debes arrepentirte y pasar mejor por la puerta estrecha, pasar por la otra puerta, porque esa puerta no lleva a la perdición, esa puerta lleva a la vida, esa puerta lleva a la salvación. Y Jesucristo sigue diciendo, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son
los que entran por ellas. Hermano, yo a veces quisiera borrar esos versículos. A veces yo quisiera, bueno, Señor Jesús, pero ¿por qué tú dices eso? Hoy en día vivimos un evangelio, ¿verdad? En donde el evangelio han tratado de amoldear el evangelio al mundo, en donde hoy podemos ver que las iglesias se están llenando de montones de personas. Hoy en día hay mega iglesia, hay hiperiglesia, hay de toda clase. Y uno se pregunta, pero ¿cuántos de estas personas, cuántos de esta gente que se encuentran amontonadas en estas iglesias, en verdad están caminando por el camino angosto? ¿Cuántos de ellos en verdad han pasado la puerta estrecha? Porque la Biblia me dice a mí todo lo contrario. Me dice que son muchos los que entran, o son muchos los que están, pero en el camino espacioso. ¿Qué significa eso, amado hermano? Hoy en día, para tristeza lo digo, hoy en día tenemos congregaciones, hoy en día tenemos personas con título de cristiano, pero caminando en el camino espacioso. Hoy en día no solamente podemos hablar de pecado en el mundo, pero también tenemos que hablar de gente practicando el pecado, aunque estén en la iglesia, de gente que están practicando la mentira, aunque todos los días van a la iglesia, de gente que están en toda clase de corrupción, de gente que están en toda clase de pecado, practicando todos los días el pecado, pero igualmente están haciendo vida en una iglesia. Y esto se ha debido, amado hermano, porque no hemos querido enseñar acerca del camino angosto. El cristiano verdadero tiene un camino, y el camino se llama camino angosto. Sí, mi hermano, es un camino de abandonar el pecado, es un camino de abandonar aún tus propios proyectos, es un camino de abandonar aún tus propios planes y vivir solamente para hacer la voluntad de Dios, y vivir solamente para agradar a Dios, y vivir solamente para cumplir lo que el Señor tiene para ti. Pero lastimosamente hoy en día hemos tratado de formar a las iglesias en torno a los miembros. Hoy en día hay congregaciones en donde no se habla de pecado porque tienen miedo que la gente se les vaya. Hay congregaciones en donde no se enseña la palabra de Dios como se debe enseñar, porque sencillamente dicen que la gente se puede aburrir con la palabra de Dios. Oh, amado hermano, es hora de arrepentirnos, es hora de volver a esos tiempos en donde la palabra de Dios realmente tenía el poder que debería tener, porque los pastores, porque los líderes predicaban la palabra de Dios sin agregarle y sin quitarle. Le hemos quitado demasiado a la palabra de Dios, hemos diluido la palabra de Dios. No es lo mismo, mi hermano, hacer una limonada y echarle el limón que necesita, que venir y hacer una limonada y echarle 40 litros de agua y ponerle un solo limón. Eso no es limonada, no va a saber a limonada, no tiene fuerza de limonada. Pues ciertamente algunos han hecho lo mismo con la palabra de Dios, a pesar de que cada domingo llevan la Biblia, abren la Biblia, pero hay versículos que sencillamente no quieren mencionar, hay pasajes que sencillamente no quieren mencionar porque tienen miedo que los cristianos que están allí se van a ofender. Pues hermano, yo quiero decirle algo: si la palabra de Dios necesita ofender a alguien, deje que la palabra de Dios le ofenda. Si la palabra de Dios necesita confrontar a alguien, deje que la palabra de Dios lo confronte, porque la palabra de Dios no lo está haciendo por un mal, Él lo está haciendo porque quiere salvar esa alma. La palabra de Dios necesita confrontarnos primero, para que después nuestros ojos se puedan abrir y que podamos decir, como decían los cristianos de la iglesia primitiva: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque hoy en día mucha gente no hace esa pregunta en las iglesias, porque hoy en día mucha gente nos dice: pero ¿qué haré? ¿Qué debo hacer? ¿Qué necesito hacer? Porque sencillamente estamos predicando un evangelio diluido, un evangelio sin poder, un evangelio
solamente amoldeado a las necesidades de la gente. Hoy en día puedo ver predicadores hablándole a las personas que Dios necesita que su cuerpo esté bello, que Dios necesita que Él tenga las mayores riquezas del mundo. Pues déjame decirte que esto es mentira. Lo único que nos está pidiendo el Señor es que podamos pasar por la puerta estrecha y podamos caminar tomado de la mano de Jesucristo, el camino angosto. Claro que hay un camino angosto, pero en el camino angosto son pocos los que la pasan. Veamos lo que dice el versículo 14. Dice, porque estrecha es la puerta. Aleluya. Estrecha es la puerta. Estrecha es la puerta. Estrecha es la puerta, mi amado hermano. Estrecha es la puerta. La puerta no es tan ancha como algunos creen. Ser cristiano no es tan fácil como hoy en día se quiere predicar. Hoy en día la gente simplemente piensa que con solo entrar en una iglesia, que con solo repetir tres palabritas allí que le dice el pastor, pues entonces ya son cristianos. Hermanos, no es tan sencillo como lo pensamos. En una oportunidad se acercó una persona en Lucas capítulo 13 y le hizo a Jesús una pregunta demasiado importante. Me encanta esta pregunta porque es la misma pregunta que hoy en día deberían estar haciéndose todos los hombres de esta tierra y aún los que ya somos cristianos. El versículo 23 de Lucas capítulo 13 dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Aleluya. Son pocos los que se salvan. Esta era la pregunta. Pero pregunto, ¿por qué esta persona hizo esa pregunta? ¿Qué le llevó a esa persona a hacer esa pregunta? Pues ciertamente era cuando esa persona empezaba o estaba escuchando, ¿verdad?, las demandas del reino. Las demandas del reino. Hoy en día se habla de un reino, pero hoy en día no se habla de rey. Lo que está pidiendo el rey. Y el rey, mi amado hermano, lo que nos está pidiendo en esta época y en todas las épocas, esta realidad no va a cambiar. El rey siempre nos va a demandar santidad. La Biblia dice que el que se quiera acercar a Dios, que se purifique a sí mismo. Dios no trata con el pecado, Dios no trata con la maldad. Dios solamente se relaciona con la santidad. Dios solamente se relaciona cuando sus hijos han abandonado todos sus deseos, han abandonado los placeres de este mundo para solamente vivir para Él. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte sus hijos con el diablo. Hoy en día hay muchas personas que se hacen llamar hijos de Dios, pero viven como hijos del diablo. Hoy en día hay muchas personas que están en las congregaciones, están en toda clase de ministerio, están haciendo toda clase de cosas en la iglesia, pero en la semana solamente están sirviéndole al diablo, solamente están haciendo la voluntad del diablo. Pues déjame decirte que si tú eres una persona así, ya es hora de que te arrepientas, ya es hora de que dejes el camino espacioso, ya es hora que dejes la puerta ancha y puedas pasarte a la puerta estrecha y empieces a caminar por el camino angosto. Son pocos los que se salvan y él les dijo, esforzado, me encanta esta palabra, esforzado a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. No podrán, dice el Señor. Hermanos, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lucas capítulo 13, versículo 24. Abra su Biblia, revíselo. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no podrán? ¿Sabe por qué no podrán? Porque el hombre no quiere abandonar sus deseos para hacer los deseos de Dios. ¿Saben por qué no podrán? Porque cuando el hombre está lleno de riqueza, cuando el hombre está lleno de dinero, cuando el hombre está lleno de gloria, el hombre muy difícil va a querer desprenderse de todas estas cosas para simplemente caminar viendo a lo invisible. Los grandes hombres de la Biblia
Aquellos hombres, ¿verdad? Como Moisés, como Elías, como Juan el Bautista. Estos hombres que hoy en día nosotros veneramos, admiramos y cada domingo escuchamos hablar de ellos. Cada domingo escuchamos predicar sobre ellos. Y nosotros decimos, wow, qué grande fue Moisés. Wow, qué grande fue Elías. Wow, qué grande fue Pedro. Pues déjame decirte que estos hombres no eran como los cristianos de hoy. Estos hombres sí sabían lo que era pagar el precio. Tenemos la historia de Moisés. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que Moisés prefirió sufrir con su pueblo que gozar de los deleites temporales que le ofrecía Egipto. Moisés prefirió sufrir. Y yo me pregunto en este día, ¿cuántos cristianos no han negado el nombre de Jesucristo solamente por no sufrir? Hermano, yo conozco cristianos que han abandonado la fe por una novia, han abandonado la fe por un trabajo, han abandonado la fe por una carrera universitaria, han abandonado la fe por una promoción en un trabajo. No nos comparemos con Elías, no nos comparemos con Moisés, porque no estamos tomando las decisiones que tomaron ellos. La Biblia está diciendo, esforzado para poder entrar, esfuérzate para poder entrar. Ya es hora de abandonarlo todo para caminar hacia Cristo. Hoy en día hablamos de Pablo, predicamos a Pablo, admiramos a Pablo, pero pocos cristianos están viviendo como Pablo. Pocos cristianos están diciendo, por cuantas cosas eran ganancias para mí, yo las he estimado como pérdida por amor a Cristo Jesús. ¿Cuántos cristianos hoy están diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Hermanos, ya es hora de abandonar, ya es hora de dejar de jugar a ser cristiano. Ya es hora de ver la vida cristiana como una filosofía. Ya es hora de dejar de ver la vida cristiana como algo bonito, como que chévere. No, amado hermano, la Biblia dice que hay que renunciar a todo, hay que renunciar a todo. En Lucas capítulo 12, el Señor Jesucristo decía, si alguno ama más a padre, ama más a madre, ama más a sus hijos, ama más a su trabajo, ama más su ministerio, ama más a su esposa, ama más aún su propia vida que a mí, no es digno de mí. No es fácil. No es fácil. Hay que abandonarlo todo. Pocos son los que la hallan. Pocos son los que pueden caminar en ese camino angosto. Porque en el camino angosto, amado cristiano, en el camino angosto que lleva la vida, en ese camino angosto que lleva la vida, el camino es tan angosto, el camino es tan apretado, el camino es tan cerrado, que en ese camino no cabes tú, Dios y la riqueza. No caben. Por eso en Lucas capítulo 19, cuando Jesús hablaba con el joven rico, Jesús le dijo al joven rico, si quieres llegar a la vida, ve y vende todo lo que tienes, repártese a los pobres y ven y sígueme. Porque Jesús le dijo eso, porque Jesús sabía que ese joven estaba amarrado por el dinero, él estaba amarrado por la avaricia, él quería tener a Dios y tener al mundo al mismo tiempo, y Dios sabía que no se podía. Hermano, no se puede tener a Dios y al mundo al mismo tiempo. Para tener a uno tendrás que negar al otro. El joven rico se quedó con las riquezas y automáticamente rechazó a Dios. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué estás dispuesto a dejar por Cristo? ¿Te vas a ir con la riqueza? Pues si te vas con la riqueza, debes entender que automáticamente has negado
a Dios, pero ojalá le pido a mi Cristo, ojalá y puedas mejor abandonar las riquezas, ojalá y puedas mejor abandonar el mundo para que puedas tener a Cristo, para que puedas tener a Dios. El versículo 14, volvemos a Mateo capítulo 7, versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y termina diciendo, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. No es fácil. El camino angosto no es fácil. Porque puede haber muchos deseos. Podemos tener muchos planes. Pero por encima de nuestros planes, por encima de nuestros deseos, debe prevalecer el deseo y los planes de Dios. No es fácil. Hay que amar a Dios. Hay que entender lo que Dios está haciendo. Hay que comprender que hemos caído en las manos de Dios. Estamos en su mano. Ya no somos nuestros. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora somos de Él. Y Él tiene la libertad de hacer con nosotros lo que Él quiera. Él tiene la libertad, Él tiene la potestad de hacer con nuestras vidas lo que Él quiera. Hay un camino ancho, hermano. Hay una puerta ancha también. Pero ese camino y esa puerta te va a llevar a la perdición. Pero hay una puerta estrecha. Hay un camino angosto. Hay un camino de perseverancia. Hay un camino en el cual a lo mejor transitando por ese camino, a lo mejor podremos perder muchas cosas. Todo lo que no esté en la voluntad de Dios se irá quedando en el camino. Todo lo que no esté en la voluntad de Dios, usted lo irá perdiendo. Y en ese momento usted debe entender que si el Señor está sacando cosas de tu vida, es porque Él tiene algo mejor preparado para ti. Si Dios está sacando cosas de tu vida, no importa cuánto duela, no importa cuántas lágrimas tengas que botar, mira, no le impidas que siga trabajando. Déjalo que siga trabajando. Déjalo que siga sacando cosas de tu vida, porque Él solamente quiere que usted tenga las manos vacías. Él solamente quiere que tú tengas los hombros vacíos. Él solamente quiere que tú tengas los pies ligeros para poder caminar mucho más fácil con Él. Ya es hora de abandonar nuestra voluntad y poner nuestra voluntad a los pies de Jesucristo. Ya es hora de cambiar nuestra oración y decirle: Señor, haz de mí lo que tú quieras. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Señor, yo estoy totalmente en tus manos. Señor, todos mis planes futuros, Señor, todas mis metas futuras, yo las entrego en tus manos, porque tú conoces más que yo lo que yo necesito. Tú conoces más que yo lo que yo necesito para vivir en esta tierra. Yo solamente te pido que no me abandone. Dile al Señor que no te abandone. Solamente dile: toma mi mano. Necesito seguir caminando contigo. Necesito seguir perseverando. Porque el camino a la vida, hermano, el camino a la vida puede que no sea fácil, pero es el camino que hay. Es el camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Él no dijo: yo soy uno de los caminos. Él no dijo: yo soy algunos caminos. Él no dijo: yo soy el mejor camino. No. Él dijo: yo soy el camino. Es decir, ese es el camino correcto. Es Él. Jesucristo es el camino. Si tú no tienes a Jesucristo, todos los demás caminos te van a llevar al infierno. Todos los demás caminos te van a llevar a la perdición. Jesucristo es el camino. Él es el único camino que lleva al Padre. Él es el único camino que lleva al cielo. Él es el único camino que lleva a Dios. No hay más camino. No hay más camino que traiga salvación. No hay más camino que traiga bendición. No hay más camino que traiga fortaleza. No hay más camino que traiga toda clase de bendiciones materiales, espirituales. Hermano, en Cristo
Cristo Jesús lo hay todo. En Cristo Jesús lo hay todo. Él está completo y todo el que esté en Él también está completo. Yo te animo a que abandones esta vida. Yo te animo, si ya tú eres cristiano, yo te animo a que te fortalezcas en el Señor. Yo te animo a que ya dejes de preocuparte por los problemas. Yo te animo a que dejes ya de preocuparte por las circunstancias que te rodean. Y como dice la palabra, empieza a poner los ojos en Jesús. Pon los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Pon los ojos en Jesús. La Biblia dice en Salmos 27, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Tú no estás solo. No es poca cosa lo que está contigo. Contigo está el alfa y el omega. Está el principio y el fin. Está el Creador, y si Dios está contigo, ¿quién podrá estar contra ti? Ya es hora de que tomes fuerza, empieces a caminar con el Señor, empieces a buscar su rostro, empieces a buscar más de Dios. Métete en oración, métete en la Biblia, métete en tu congregación, empieza a buscar de Dios, empieza a buscar más de Dios, y tú verás como como la gloria de Dios se va a reflejar en tu vida. Tú vas a ver cómo ese peso de gloria va a estar contigo, y el camino angosto que te toca transitar no lo vas a transitar solo, lo vas a transitar de la mano del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te va a guiar por ese camino angosto. Él es quien va a guiar cada uno de tus pasos. Él es quien te va a enseñar cómo evitar las piedras en el camino. Él es quien te va a enseñar cómo evitar las barreras que se quieran presentar. Tomado de la mano del Espíritu Santo, claro que va a ser fácil llegar. Tomado de la mano del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo, claro que sí vamos a llegar. Y cuando estemos en el final del camino, recitaremos estas palabras que también las tuvo que recitar el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que antes, cuando él estaba en la puerta ancha, él tenía muchos privilegios. Él era el fariseo de fariseos, él era el judío de judíos, él era uno de los hombres más renombrados de todo Israel. Era un hombre muy poderoso, un hombre que estaba viviendo realmente bien, pero Pablo no tenía salvación. Pablo no había esperanza en la vida de vida eterna para él. Pero cuando Pablo conoció a Cristo, cuando Pablo conoció al Señor, ciertamente él tuvo que pasar por la puerta estrecha. Él tuvo que pasar por la puerta estrecha, y al pasar por la puerta estrecha empezó a caminar en el camino angosto. Y podemos ver cuando estudiamos la vida de Pablo que realmente, naturalmente, no fue una vida fácil. Fue una vida de muchas dificultades, fue una vida de muchas pruebas, fue una vida de muchas adversidades. La Biblia nos enseña que Pablo fue golpeado miles de veces, que Pablo fue humillado una cantidad de veces, que Pablo sufrió realmente cosas bastante fuertes, pero Pablo estaba tomado de la mano del Espíritu Santo. Pablo no estaba solo, Pablo tenía el Espíritu Santo guiando cada uno de sus pasos, y a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, Pablo seguía adelante. Esto es lo más importante. No es tan grave el camino angosto, lo grave es que te quedes parado en el camino. Un camino es para caminar, un camino es para transitar, y es necesario que usted siga caminando, siga adelante, no te detengas. No importa lo que pase, no te detengas. No importa lo que pierdas, no te detengas, porque tu meta está adelante, tu galardón te está esperando, tu premio te está esperando. No es hora de abandonar, es hora de comer, es hora de fortalecerte, y es hora de seguir caminando. Al final del camino
Cuando el apóstol Pablo ya estaba a unas cuantas horas para llegar a ese día tan lindo, a ese día de subir a la presencia de Dios, a ese día de subir a la gloria de Dios, el apóstol Pablo en segunda de Timoteo recitó unas palabras poderosas en el capítulo 4, cuando el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, aleluya, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y el apóstol Pablo dice una palabra impresionante. Él dice: he acabado la carrera. Hermano, qué lindo, he acabado la carrera. Todos nosotros algún día tendremos que acabar la carrera. No somos eternos en esta tierra, seremos eternos en el cielo. Algún día tendremos que dejar esta tierra. Algún día tendremos que dejar los dolores de esta tierra. Algún día tendremos que dejar todo lo que hay en esta tierra. Se acabarán los trabajos, se acabarán las dificultades, se acabarán las luchas con la economía, se acabarán las luchas con la naturaleza. Algún día acabaremos la carrera, algún día acabaremos la carrera, y ojalá ese día, cuando acabemos la carrera, sea para pasar a la eternidad con Cristo, sea para pasar a la eternidad con Cristo, y no para ir a la perdición, y no para ir a la eternidad en el infierno, y no para ir a la eternidad apartado de Dios. Pablo dijo: he acabado la carrera, por lo demás, aleluya, por lo demás me está reservada la corona de vida. El apóstol Pablo tenía la convicción de que él estaba caminando en el camino angosto. Él sabía que estaba caminando en el camino angosto, y él sabía que por estar caminando en el camino angosto, ese camino era que lo iba a llevar a la vida. Yo te pregunto a ti en esta mañana: ¿en qué camino estás tú ahora? ¿Estás en el camino angosto o estás en el camino espacioso? ¿Estás en el camino angosto, el camino haciendo la voluntad de Dios? Estás peleando contra el pecado, estás luchando contra tu carne, estás luchando contra las adversidades de este mundo, o sencillamente estás en el camino espacioso, estás rendido al pecado, estás viviendo en la mentira, estás viviendo en toda clase de pecado que hay en este mundo. Pues déjame decirte, es imposible que tú estés en otro camino. O estás en el camino angosto o estás en el camino espacioso. La decisión está en tus manos esta mañana. Yo le pido al Señor que todo cristiano, todo aquel que se ha hecho cristiano, todo aquel que ha creído en Cristo como Salvador, que realmente pueda enderezar sus pies y pueda volver en el camino angosto. Y aquellos que están en el camino angosto, yo les animo a seguir perseverando. Yo les animo a seguir adelante. Yo les animo a seguir caminando. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 11: he aquí yo vengo pronto y mi galardón está conmigo. Retén lo que tienes, retén tu testigo, retén tu testimonio. No permitas que nadie te aparte del camino. No permitas que papá te aparte del camino. No permitas que mamá te aparte del camino. No permitas que nadie te aparte del camino. No permitas que una novia te aparte del camino. No permitas que un novio te aparte del camino. No permitas que el trabajo te aparte del camino. No permitas que las riquezas de este mundo, que son tan vanas y tan pasajeras, te aparten de este mundo. En Cristo Jesús hay vida, y Él ha preparado una vida, y esa vida Él quiere que tú la goces, Él quiere que tú la tengas, Él no quiere que tú te pierdas, Él quiere que tú llegues a la vida. Puerta estrecha, camino angosto, vida eterna. Puerta ancha, camino espacioso, infierno seguro. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra en esta mañana. Has hablado a nuestras vidas, has hablado a nuestro espíritu. Señor, queremos la puerta estrecha. Queremos el camino angosto, porque también queremos la vida eterna con tu presencia. Señor, glorifícate de una forma especial. Ayúdanos, Señor, a abandonar todo falso evangelio que se predica hoy. Ese evangelio en donde le hacen pensar a las personas
que pueden ser cristianos, pero caminar en el camino espacioso. Esto es una gran falacia, esto es una gran mentira, Señor. Pero ayúdanos a entender hoy que si somos cristianos, nuestro camino es el angosto. Ese es el camino que lleva a la vida. Señor, necesitamos pasar por ella, necesitamos caminar por ella, y tomados de la mano del Espíritu Santo, tomados de la mano de tu presencia, vamos a transitar ese camino, acabaremos la carrera. Señor, los que se quedan en la mitad, los que se quedan en la puerta, realmente no son los que te agradan, no son, Padre amado, los que te conocen. Los que te conocen, los que te conocerán, son aquellos que acaben la carrera, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice al remanente fiel que todavía persevera, que busca de tu palabra. También te pido por aquellos, Señor, que andan sumidos en la ignorancia, por aquellos que se encuentran en grandes iglesias, en grandes congregaciones, pero en donde no hay palabra de Dios. Señor, permito, Dios, que cuando tu poder se mueva en medio de estas congregaciones, los que habrán de ser salvos, Señor, puedan recapacitar y apartarse de esas congregaciones que están preparando gente para la tierra y no para la eternidad, Señor. Padre, bendecimos tu nombre como nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Creador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga, mis hermanos.